Lo que me gusta, hablar y hablar y hablar, lo que me gusta a mí hablar. Queridos estudiantitos, hoy vamos a hablar de palabras, de expresiones que tienen relación con el hecho de hablar. Bueno, ¿sabéis cuántas expresiones, verbos, palabras tenemos en español para decir, hablar, para expresar esta acción? Muchísimas, y yo las utilizo mucho en todos los sentidos. Vamos a empezar por las más fáciles y que seguro conocéis. Aparte de hablar, tenemos charlar. Charlar, que es ese verbo que utilizamos para referirnos ya no al simple hecho de hablar, sino hablar con amigos sobre todo, y estamos el tiempo hablando de nuestras cosas, de las suyas, contándonos historias. Eso es charlar. Me he tirado 2 horas charlando con mi amiga en el café de la esquina, porque hacía que no nos veíamos. Hay muchas más formas de decirlo. Por ejemplo, conversar, que es como más, ¿cómo os diría? Yo no digo he estado conversando con mi amigo, es como más literario, ¿no? Pero es un sinónimo. Comunicar, hablar, conversar, conversación. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues tener una comunicación entretenida, distendida con alguien. Por ejemplo, en una entrevista 2 personas conversan. Junto a conversar podemos utilizar también dialogar. Pero ya digo, en el lenguaje común corriente no se suelen usar tanto estas. Se utilizan más en ámbitos más formales, literarios. Esto no quiere decir que sean palabras cultas, no lo son, ¿vale? Pero yo no le diría nunca a un conocido vamos a dialogar ni vamos a conversar. Que lo tengáis en cuenta porque los registros, el uso de la lengua es importante también, no solo las palabras. Bueno, existe también, que lo conoceréis, platicar, pero nosotros en España no lo usamos. Pero vamos ahora al meollo de la cuestión, a la parte más importante, a lo que más os interesa. Expresiones que signifiquen hablar. Una expresión muy común es enrollarse, que tiene otros significados en los que no entraremos hoy, pero enrollarse, cuando una persona se enrolla, y eso me pasa a mí mucho, es que habla mucho, pero además deja de tener interés lo que dice al hablar tantísimo. Eso es enrollarse. O se enrolla más que las persianas, que son esos objetos que tenéis para cerrar la ventana, no la ventana en sí, sino el objeto que tapa el cristal para que por la noche esté todo oscurito y podamos dormir. Otra expresión, darle al pico, que con el pico tenemos unas cuantas. ¿Qué quiere decir esto? Pues también una persona que le da al pico es que habla mucho. El pico es la boquita de las aves, de los pájaros. Tengo el foco aquí hoy que me está dejando ciega, no sé cómo ponerlo. Claro, porque el pico se utiliza de manera metafórica para hacer referencia al pico de las personas, ¿no? En este caso, para dar expresividad. Y tenemos por un lado darle al pico, por otro lado tenemos cierra el pico, para decirle a alguien que se calle, es decir, que deje de hablar. O por el contrario, abrir el pico, que se utiliza sobre todo cuando alguien intenta hablar y no le dejan, ¿no? O cuando alguien está muy callado, no abrió el pico, o no le dejaron ni abrir el pico, o no se atrevió a abrir el pico. Seguimos con más. Ya iba a decir vale, pero es que estoy siempre vale, bien, entendido, vale, bien, entendido. Junto a darle al pico también se dice tener a alguien mucho pico.
María tiene mucho pico, habla más de la cuenta. Y relacionado con las aves también está hablar como una cotorra o hablar como un loro, ¿vale? Que son esos animales, las cotorras y los loros verdes, exóticos. Los loros, bueno, pueden tener más colores y que están todo el tiempo... y que a veces repiten los sonidos, bueno, repiten los sonidos que escuchan y a veces incluso los de los humanos, ¿no? Entonces también se utiliza relacionado con las aves hablar como un loro, hablar como una cotorra, de nuevo para decir que esa persona habla mucho, 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 con esas connotaciones negativas, ¿no? Bueno, otra que también se adapta mucho a mí es hablar por los codos. Es decir, una persona que habla tanto que ya no solo habla por la boca, también habla por los codos. Es para referirnos a alguien que realmente le gusta hablar y que habla mucho. ¡Uf! Pilar habla por los codos. Además también de hablar sin parar. Es que Pilar habla sin parar. O sea, no te deja hablar, habla sin parar, no tiene límite. Por otra parte tenemos la expresión palique, tienes mucho palique tú. Es cuando alguien habla, también habla mucho, normalmente sin decir cosas importantes, ¿vale? Menudo palique tienes tú. Cuando te gusta hablar y hablar por hablar, otra expresión, ¿bien? Hablar por hablar es cuando realmente estamos hablando pero no estamos diciendo nada en concreto. Hablamos, estamos realizando la acción de hablar pero no estamos diciendo nada con sentido o nada importante. Por ejemplo, ayer estuve con Luis y no teníamos tema de conversación, que esa es otra cuando no tienes de qué hablar y nada, hablábamos por hablar. En el tiempo... la última película que vimos, pero yo no tenía ganas de hablar con él ni él conmigo, entonces hablábamos por hablar. Más expresiones. Un significado diferente es hablar largo y tendido. Evidentemente, cuando hablas largo y tendido sobre un asunto, hablas durante mucho tiempo y por tanto hablas mucho, pero no tiene esa connotación de alguien que habla demasiado. Es simplemente para hacer alusión a una conversación en la que se habló mucho de temas aquí sí importantes que quizás se esclarecieron, ¿no? Entonces es diferente. Por ejemplo, tenía un problema con mi jefe y nos sentamos y estuvimos hablando largo y tendido y al final lo solucionamos. Otra expresión que tenemos es, y que significa lo contrario, no hablar, por lo que decíamos antes de no ha abierto el pico, es ¿te ha comido la lengua el gato? Cuando una persona no dice ni mu, otra expresión tenéis, no decir ni mu, no decir nada, no responder, no hablar. Le dije que su novia se había ido con otro o con otra y él no dijo ni mu. ¿Vale? Se quedó calladísimo, no abrió el pico. Y entonces yo le contesté, ¿te ha comido la lengua el gato? Que vaya expresión, ¿no? ¿Te ha comido la lengua el gato? Vamos con más expresiones. Expresiones para decir que alguien habla bien. Podemos decir, tiene un pico o un piquito de oro. Es que se desenvuelve hablando muy bien. O tiene mucha labia, ¿vale? De labios, labia. Es que esa persona se explica o explica las cosas muy bien. Sabe transmitir. Bueno, otra expresión que lleva en sí el verbo hablar, pero tiene ya otro significado, es hablar a espaldas de alguien, que significa criticar a alguien, ¿no? A espaldas, es decir, como por detrás de él, cuando no nos oyen. Y si no queremos que nos oiga, evidentemente es porque no tenemos algo muy bueno que decir sobre esa persona. Ojo, si lo que queremos es hablar sobre alguien para, por ejemplo, darle una sorpresa, no se utiliza. Hablar a espaldas de alguien es negativo, tiene valores negativos.
Bueno, y ahora dos que son, digamos, antónimos. Hablar en chino lo usamos cuando alguien nos está diciendo algo que no entendemos, ¿no? Y entonces le decimos, mira, me estás hablando en chino, no entiendo nada. Por ejemplo, si llevamos nuestro ordenador a arreglar y el informático empieza a hablarnos como a mí del proxy, el panel de control, y yo le digo, mira, me estás hablando en chino, no entiendo nada, lo siento, ¿vale? Háblame en español. Sería lo contrario, cuando queremos que alguien nos hable de manera... Estoy cerrando este ojo mucho porque me está dando el foco aquí. Háblame en español, que quiere decir, evidentemente, el chino es un idioma extranjero, no lo entendemos, de ahí que utilicemos no me hables en chino, y el español es nuestro idioma y de ahí que lo utilicemos para querer decir, háblame claro, no entiendo nada. O sea, que a este mismo informático le podemos decir, háblame en español. Vale, para contestarle a una persona cuyos argumentos, temas, lo que está diciendo no nos interesa o no estamos de acuerdo, solemos contestar bla, 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 bla. Además, el gesto es importante también. Los gestos son muy importantes. Tengo que hacer una... publicación, vídeo sobre gestos. ¿Qué os parece? Ponedmelo en los comentarios, chicos, que no me ponéis nada. Entonces el gesto es importante, bla, bla, bla. O también este otro gesto, bla, 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 que significa hablar. Esto es hablar. Está hablando, alguien está hablando, o está hablando mucho, o en este caso, bla, 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 lo que dices no me interesa. Otra expresión con hablar es la que nos dice nuestra madre. ¡No me hagas hablar! Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que haga los deberes y enciende la televisión y se lo vuelvo a decir y se pone a jugar con el coche y se lo vuelvo a decir, etc. Y al final le digo, no me hagas hablar, ya te he dicho que hagas los deberes. Tendría pues el significado de no me hagas que me enfade. O sea que sería un significado diferente, pero con la palabra hablar. Bueno, y ya cuando alguien te dice, sobre todo tu pareja, tenemos que hablar. Eso significa todo y nada. Nunca quieres oír, tenemos que hablar. Porque va a significar que hay un problema y que quizás tenga difícil solución. Y la última expresión de hoy que me encanta para cerrar este vídeo es... parecida a otras muchas que hemos visto, pareces una radio. Chica, es que no paras de hablar, pareces una radio. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a like. Si no os ha gustado, ya sé que no, pero si os ha gustado, dadle a like, comentadme qué otro tipo de vídeos os gustaría que hiciera, con qué otras expresiones. Suscribíos, por supuesto, para aprender español real. Casi me caigo y nos vemos en el siguiente. Gramaticales, ¿no? Me ha salido acento chino. Que me falta un pendiente, fundamental, el pendiente es fundamental, vamos. Mi plantita, mi todo, empezamos.